Y fíjense que estoy bien agradecido y bien contento. Hace días pasados que tuvimos una reunión ahí, estuve recordando viejas cosas de la ley, ¿verdad? Y cómo estoy bien contento porque por haber llegado a esta palabra de fe. Y realmente lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo el no conocer el pacto de la gracia afecta tu vida grandemente. Y cómo te desenfocas de vivir una vida en victoria y tener hacer otras acciones que no te llevan a la gracia, que son de acuerdo a la ley. Y una de estas cosas que recordaba y de lo que estoy plenamente seguro, estoy bien agradecido con los pastores por haber compartido esta palabra, y siempre que oro a Dios por ellos, le doy gracias a Dios por el día que ellos decidieron estudiar y creer esta palabra de fe. Porque a lo mejor ellos en su conocimiento no saben lo que se ha extendido y la paz que ha traído a la gente el conocer palabra de fe. Y bendito el día que voltearon a ver a Dios y dijeron, esta es la palabra. Gracias a Dios. Y algo de lo que me hizo la religión conmigo muchos años, y de lo cual ahora estoy plenamente seguro, y amo mucho a los pastores, es de que no busco agradar a los pastores. Y de lo cual fijamente muchos años de mi vida, y muchos cristianos que nos están oyendo allá afuera, su objetivo es agradar al hombre. Su objetivo está en el agradar a su pastor antes que a Dios. Y cuál eso te separa completamente del conocimiento de Dios. Y buscas el agradar al hombre más que a Dios. Y en este recuerdo que tenía, fueron años donde buscábamos la perfección, o busqué la perfección de mi persona de acuerdo al líder que estaba enfrente de mí, de acuerdo a lo que esta persona establecía enfrente de mí. Y como muchas iglesias lo hacen, y como el salirte tú en cualquier circunstancia de las reglas o normativas de una iglesia te lleva a la condenación completamente. Si no diezmaste, si no llegaste temprano, si no saludaste, completamente venía después el castigo del líder hacia ti, y eso te hacía creer que no estabas agradando a Dios. Y para toda la gente que nos escucha allá y que tiene conflictos con eso, les quiero decir que eso no es exactamente, eso no es de Dios. No sé si me pueden acompañar ahí a Efesios 1:6. Cuando tú busques agradar a alguien, siempre vuelve a este versículo. Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús nos hizo aceptos a Dios. El que tú agrades aquí a alguien en la tierra debe ser consecuencia de haber conocido la gracia de Dios, no el propósito de ser aceptado por Dios. Si hay algún líder el cual te está poniendo restricciones y te diga, hey, tienes que agradarme en esta situación, eso no está conforme a la palabra de Dios. Para empezar, el que ya te hizo agradable, al que tienes que ser agradable, fue Jesús, por su obra en la cruz. Y eso despierta una confianza y una relación con los pastores increíblemente personal, y en la cual sabes que vas a recibir un consejo bueno, porque no estás esperando que tus actitudes o actividades sean agradables a ellos, sino a Dios. Y por años, fueron años en los que la condenación, y vamos a hablar de la gracia, Dios me ha vuelto otra vez, a lo mejor para ustedes es algo un poquito más básico, como dijo Roxana la vez pasada esto, pero sé que Dios siempre trae conocimiento nuevo en toda la palabra. Y realmente yo creo que en la vida cristiana que tuve antes fue como un círculo vicioso, y no sé quién se puede identificar así, en el cual
Pecabas, venía la condenación, después venía un arrepentimiento, después un perdón y luego una promesa de portarte bien. Y luego que no puedes cumplir, exacto. Y después caías y ¿qué se repetía? Todo el mismo círculo. Y ese es el círculo de la religiosidad. Nunca van a ser libres porque no está la gracia dentro de ese círculo. Está la ley. Entonces ese círculo se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo porque tus actitudes y actividades nunca van a agradar a Dios. Siempre vas a cometer a lo mejor algo menor en el futuro, pero sigue siendo pecado. Y te enseñan la ley perfectamente y te dicen qué hacer y qué no hacer y tratas en tu interior de cumplir la ley con todo lo que tienes y todo lo que puedes, pero te das cuenta que después falla otra vez. Y vuelve el arrepentimiento, la condenación y el buscar a Dios. Hasta que llega el punto en que son tantos los requerimientos en la iglesia que dices, estoy más torturado aquí adentro que allá afuera. Y la gente se va de las iglesias. Porque primero les enseñan el amor de Dios para atraerlos y luego les sacan el látigo de la justicia de Dios. Y la gente se va. Duran 1, 2, 3, 4 años, 5 años. O se hacen adictos a los latigazos, a la religiosidad. Y permanecen ahí, pero permanecen sin ver nunca las victorias de Dios. Porque nunca va a pasar la victoria en un círculo de religiosidad. Nunca. Vamos a Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, ¿quién entró? Jesús, ok. La cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, ahí mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, todos le siguieron. Ahorita le voy a seguir con esto. Ahí ¿qué día fueron? Un paréntesis aquí. Ahorita hay paréntesis, ¿verdad? Ok. Sigan, pónganle ahí un puntito y ahorita seguimos. Ahorita volvemos ahí. Hay algo que se ha despertado en mí en cuanto al hablar mucho de la gracia y quitar la religiosidad. Y hace 2 días, creo que estaba ahí en la oficina, llegó una clienta y
coincidió que se abrió con la plática conmigo y iba con su hija con un tumor en el cerebro. Y y yo estaba ahí, pues Roxana estaba atrás, pero Dios me dijo, ora por ella, ¿verdad? Pero me dijo, pero háblale a Roxana. Y dije, bueno, pues, y entre mí, pues es lo mismo que oré yo a que le hable a Roxana. Háblale a Roxana. Bueno, ok. Voy, es tremendo Dios como habla, en serio, bien bonito. Y le comento, y ya todo esto viene y empieza a llorar. Y Dios me dice algo. Es una transformación que sucede en Roxana y gloria a Dios por su vida, porque es el orar por cuestiones de sanidad es una cosa que se prende inmediatamente. Y me dijo, en cada uno he puesto un ministerio y un don. Dijo, y en el momento que se necesita, lo voy a usar. Dijo, ¿y tú ves la transformación de ella cuando empieza a orar por sanidad? Y dije, sí, y me respondió inmediatamente, igual que se enciende la tuya. Y me dijo, igual que se enciende la tuya cuando empiezas a hablar de la gracia. Dijo, cada uno me sirve. Dijo, y para eso son hermanos, para que se apoyen en el área que se necesita. Y eso es eso es algo que me ha llevado, se han dicho cosas, se ha profetizado sobre la iglesia en un aumento en dones, en revelación de ministerio, que yo ya empecé a ver. Y que va a ir en aumento. Las cuestiones de que alguien llegue a tu oficina o que conozcas a alguien que esté en una enfermedad o en una necesidad, no es por coincidencia. Es porque tú tienes una herramienta que le va a ayudar a ser libre de esa circunstancia. ¿Sí? Bueno, cerramos aquí el paréntesis, ¿verdad? Estamos hablando de quién ahorita. De los pescadores, de la barca, ¿verdad? De la barca, esa tremenda barca, ¿verdad? Las barcas. Y se subió Jesús a la barca y le dijo, dale para allá para adentro, ¿verdad? Echa la red. Pero ¿cómo me estás diciendo eso ahorita, verdad? Pues tengo toda la noche trabajando en esto. ¿Cómo que otra vez? Bueno, yo escuchando muchas veces esta historia, había entendido otras cosas y Dios me reveló otra cosa. En el versículo que dice, en el 10, no, perdón, en el 8, viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Qué es lo que te dice la religión cuando pecas? ¿Qué es lo que la gente pone como condición cuando no conocen la gracia para ir a una iglesia? Que seas perfecto, que te arrepientas, que no estés cometiendo pecado. La gente quiere venir a la iglesia ya cuando no necesita a Dios, cuando han superado todas sus debilidades, todas sus adicciones, ojo, cosas fuertes. Cuando su matrimonio está perfecto, cuando han dejado de engañar a su esposo o a su esposa, cuando han dejado de decir mentiras, cuando han dejado de decir chismes, es cuando la gente cree que puede venir a la iglesia. Cuando Pedro se arrodilló y dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, ¿no lo sabía Jesús? ¿Que era pecador? Ya lo sabía. ¿Y qué pasó primero? ¿Se arrepintió Pedro antes de encontrar a Jesús? No. Jesús primero se subió a su barca
Jesús primero fue a Él como estuviera, con lo que tuviera y con las adicciones que Él tuviera y con los errores. Pedro no necesitó decirle a Dios sus errores, a Jesús, porque Jesús ya lo sabía. El arrepentimiento no trajo la bendición. Ojo, ojo, la gente cree que la bendición va a venir cuando se arrepiente y cuando cambia sus actividades. Ahorita empezó el pastor con eso. La bendición no la dan tus obras. La bendición la dio Jesús en la cruz. La pesca milagrosa fue antes de que Pedro se arrepintiera. Llenó las redes, incluso Dios le dijo, Jesús le dijo, echa las redes. Le dio la dirección. Porque va a ser que mucha la bendición. Echa las redes. Y Pedro solo echó una. Y aún así fue gran bendición. Pero su arrepentimiento, ojo, esto que estoy diciendo para la iglesia y la religión es completamente una blasfemia. ¿Cómo te va a bendecir Dios si no cambias tus actitudes? Si no dejas de hacer de. Muchos años, en cuanto a mi forma de ser y mi carácter, hice muchos compromisos con Dios y oraciones y pactos. Donde gente que pues yo sé que tenía un buen corazón, ¿verdad? Pero no era la instrucción correcta. Me decían, tienes que comprometerte con Dios. Hacemos una oración ahorita para que te comprometas. Sí, ya no le voy a fallar. Ya no voy a ser iracundo, porque me salta la chispa así a mí. Me saltaba. Me das la contra, no haces las cosas como yo quiero o están mal y ya batallé 2, 3 días, vámonos, ¿para qué estás aquí? Ah, caray. Entonces, no estoy agradando a Dios porque soy bien iracundo. Bueno, déjame hago un pacto con Dios ahorita. Por ti, Señor, lo voy a hacer. Y sí, pues ¿cuántas les no? Hice muchas oraciones. ¿En cuántos días creen que volví a caer? No, si le echaba ganillas, no crean, no crean que no trataba, sí trataba. Y esto es otra cosa, ojo, porque la gente ya lo puede estar entendiendo como que es, haz lo que quieras, Dios ya te bendijo. No, no estoy hablando de eso. Debe haber un cambio de actitud. Pero sí había un corazón sincero en mí de cambiar. Pero la instrucción estaba mal. Como hay pecados que la gente está cometiendo ahorita, donde sí hay un deseo de ellos, pero la adicción es tanta que no se pueden separar. Y luego les dan el requerimiento de que Dios esté enojado con ellos. Y tratan y vuelven a tratar para que Dios los apruebe. Cuando, ¿qué fue lo que leímos ahorita? Ya nos hizo aceptos en el amado. Ya estás aprobado, el examen ya lo pasaste con 100. Ya no lo vas a reprobar. Y la religión te está diciendo, aguas, porque viene el día de ¿qué? Del juicio. Y Dios te va a pedir cuentas de esto, y el otro. A ver, espérame religión. ¿Qué hizo Jesús entonces? Siempre, desde que yo escuché la palabra cristiana, nunca pude entender esa ambivalencia. Donde Jesús ya me dio todo, pero acá están los reglamentos. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿De qué me estás hablando? Me estás diciendo una cosa, pero también está esta otra.
Bajo el pacto de la gracia, Dios te bendice primero y el conocimiento de la abundancia y del amor de Dios te acerca para que tú cambies tus actitudes. Eso fue lo que pasó con Pedro en la pesca milagrosa. ¿En qué área de tu vida sientes tú que has estado toda la noche pescando adentro de la barca? ¿En qué área de tu vida has estado batallando muchos años? Y la cual sientes en tu interior, cada quien puede identificar una aquí, que esa área, por eso es bien importante ver cómo estamos caminando, si en la ley o en la gracia. Porque si por mínima que sea esa área, tú dices, es que yo sé que la bendición no ha llegado porque yo sigo cometiendo este pecadito. Ajá. Y yo sé, y qué bueno que no llega, porque me lo merezco. Hay gente que piensa así. Porque sí, ayer me fui a cierta parte, a hacer tal cosa, y sé que Dios no se agradó con eso. Entonces, pues es normal que no me llegue, porque no me puedo ir bien, no me puede ir bien. No, te tiene que ir bien. Y tus actitudes pueden cambiar con la sangre de Jesús. Pero tienes que entender que absolutamente todo tu ser obtuvo un perdón al 100% para que puedas ser liberado de todas las adicciones y problemas que tienes y pecados que tengas. Y después, cuando sales de eso, también hay cristianos que buscan la aprobación de Dios. Cuando la aprobación, como leímos ahorita, ya nos la dio Jesús completamente. Y hay un ejemplo que dan bien padre para esto. Y muy soso, ¿verdad? El ejemplo, pero muy bueno. ¿Quién ha intentado? Me imagino que en lo físico nadie ha hecho esto, nunca, no. ¿Quién ha intentado limpiarse antes de darse un baño? ¿Quién ha intentado meterse limpio a la regadera? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez? ¿O te metes cuando estás bien sucio? Cuando fuiste a correr 2 millas y luego llegas con el sudor y todo y dices, necesito bañarme. Nunca te has limpiado primero y luego dices, bueno, ya me acabé de bañar, ahora déjame, me meto a bañar otra vez. Suena ilógico. Lo mismo pasa cuando tú quieres no tener ningún pecado o ninguna adicción y luego venir a conocer a Dios. Es ilógico. Porque el que te va a sanar, te va a librar y te va a prosperar es Dios. Es el amor de Dios. Y para esto, algo que dijo ahorita la hermana Connie, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y aquí cada quien, yo por muchos años entendí esas oraciones que hice, que recuerdo que era un arrepentimiento. ¿Estás arrepentido? Sí. Bueno, te vas a comprometer con Dios y le vas a hacer así. Y sí había un arrepentimiento en mi corazón sincero. Pero el pecado seguía cometiéndose. Y sí había un arrepentimiento. Pero después me decían, pero no es arrepentimiento porque no has dejado de hacerlo. No es arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento para la religión? Que lo que hacías, te sientas mal y te comprometas a dejar de hacerlo. En un sentido religioso, el arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedirle perdón a Dios. En la IC, para los que vienen los martes saben qué es esto. En la IC se asocia el arrepentimiento a la confesión de pecados. Ante una persona, el cual te va a decir, ya me los dijiste, estás perdonado. Y luego te va a poner una sentencia. Y cuando hagas la sentencia, ya te olvidaste, ya pasó. Pero saliéndote de ahí, vas a volver a caer. Entonces el otro domingo, tienes que volverte a meter al cuartito, hablar con la persona y decirle,
te va a dar la sentencia, la vas a cumplir, la estás cumpliendo tú, una sentencia que cumplió Jesús. Y luego te vas a sentir libre, y la otra semana, ¿qué crees que vuelve a pasar? Lo mismo. Para la religión, ese es el arrepentimiento. No tienes, voy a hacer otro paréntesis aquí. ¿Ustedes creen que es bueno confesar los pecados? Bueno, esto lo voy a hablar en otra prédica, pero lo voy a un adelantito, ¿ok? No, no es bueno confesar los pecados. ¿Por qué? Porque no debes de traer a memoria la cadena que tiene el enemigo sobre ti, que quiere tener sobre ti. Lo que debes de traerle a memoria es lo que hizo Jesús con él y la libertad. Recordarle las promesas y de lo que Jesús hizo, por lo cual ese pecado ya no tiene agarre en ti. ¿Y qué es lo que te dice la religión? Dímelo este domingo y me lo dices el otro. Y luego el otro. Y luego el otro. ¿Qué haces? Echa raíz. Y se vuelve tan fuerte que hasta después simplemente dices, así soy. Es herencia. Mi abuelito era iracundo, mi papá iracundo, y me supongo que yo soy también, y mi hijo también, y mi nieto también va a ser. No. Ahora vamos a ver qué es lo que significa arrepentimiento. No sé si puedan poner ahora sí la foto aquí, porfa. Ahí se ve. Esta es la palabra hebrea para arrepentimiento, que se pronuncia teshuvah. Creo que la estoy diciendo bien, no sé si está bien, ¿sí? Teshuvah. Está formada por 5 letras hebreas. Se lee de derecha a izquierda, ¿ok? Vamos a leer. Tab, Shin, Bab, Bet y He. La primera letra Tab tiene como su pictograma una cruz. Y la última letra, He, es la 5ª letra en el alfabeto hebreo. Y el número 5 en la numerología de la Biblia representa gracia. Entonces la primera es cruz y la última, gracia. En medio de Tab y de Hei, de cruz y de gracia, están las letras Shin, Bab y Bet. Estas 3 letras forman la palabra Shub, que significa regresa. Poniéndolas todas juntas, Teshuvah o arrepentimiento significa debido a la cruz, me regreso a la gracia. Debido a Jesús no hay condenación por mis pecados. Ese es el arrepentimiento, que cuando fallo no me condeno. Volteo a ver, fallé, Jesús me posiciona sobre la bendición otra vez y la gracia. Vuelvo a fallar la semana que entra, ¿qué hago? Arrepentimiento, Jesús. ¿A quién busco? A Jesús. ¿Quién pagó por este pecado? Jesús. ¿Quién llevó la consecuencia de este pecado? Jesús. Ese es el arrepentimiento, no el que enseña la religión. Que cargues una angustia por cometer actos que no son buenos, no es arrepentimiento. Esa es tortura y maldición. Arrepentimiento es que conozcas a aquel que te hizo libre y que veas que lo que hizo en la cruz condenó el pecado que quiere tener agarre sobre tu vida. Ese es el arrepentimiento. La gracia de Dios es fuente de poder y fortaleza para vencer todo pecado. No tus compromisos ni tus promesas.
la que te va a dar, la que va a romper la adicción al pecado, es la gracia de Jesús. No el que tú te comprometas cada domingo, aunque esta semana ya no lo voy a hacer, ni la otra tampoco. No, es que voltees a ver a aquel y lo conozcas. Ahorita voy a hablar del conocimiento, de lo que hizo para hacerte libre de esa adicción. Por lo tanto, si tú has cometido algún error, o alguien que nos ve allá tiene algún pecado, no es arrepentimiento que te condenes, sino que busques a Jesús tal y como estás. Hay gente que dice que cuando entra a la iglesia se va a caer, ¿no?, de tanto pecado que han cometido. Mira, mientras esté el cuerpo de Cristo aquí, no se va a caer. No se va a caer. Ya cuando nos vayamos, ahí sí, ahí no sé qué te vaya a pasar, pero por lo pronto te puedo asegurar que no se va a caer. El arrepentimiento es el poder de Dios para vencer toda adicción y pecado. Pero aquí es donde quiero ver a esto. Todo esto que he mencionado, y creo que es una de las cosas que hace mucho la religión atacando la palabra de fe, es que dicen, uy, cuidados con los de la fe, ¿verdad? Cuidado con los hermanitos de la fe y de la gracia. ¿Por qué? Porque te van a enseñar que todo lo que hagas no tiene consecuencias. Que todo lo que hagas puedes hacerlo, y acá Jesús pagó por él. Y ese es el ataque que nos dan a palabra de fe. Romanos 6:14. Cualquiera, ojo con esto que les voy a decir, cualquiera que haya conocido la gracia y siga pecando, ojo, deliberadamente, porque diga que Jesús ya pagó por todo, que diga, voy a llevar una doble vida. ¿Qué acabo? Jesús ya pagó. Déjame, le sigo dando vuela al hilacho. Ya me enseñaron que Jesús ya pagó. Déjame, sigo, no sé qué pecado tan grave se pueda cometer, ¿verdad? Que la gente decida por el pecado. Lo que va a denotar si estás viviendo o no en la gracia es esto. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cualquier persona que cometa un acto de pecado deliberadamente, que diga, ya está resuelto con Jesús, no está en la gracia. Está en la ley. No ha conocido lo que Dios ha hecho por él. Ojo, es muy diferente lo que dije al principio. Que tengas una adicción, pero que haya algo en tu interior que te diga, estás mal. Y tengas un anhelo. Es muy diferente a que lo a un anhelo a ser libre. Es muy diferente a que lo cometas deliberadamente. ¿Hay cristianos en la gracia que están batallando con una situación? Sí. Muchos. Pero hay un anhelo que saben que Dios los libró de ellos. Que es muy diferente al decir, hago lo que quiera, Jesús ya pagó. Es muy diferente. Nadie puede usar la gracia de Dios para justificar su pecado. Eso es contrario a la palabra de Dios y al evangelio de la gracia. La verdadera gracia se traga el poder destructivo del pecado. Quiebra completamente las cadenas del pecado. Y si hay consecuencias. Si eres salvo y aceptaste a Jesucristo como Salvador, vas para el cielo. Pero ¿qué consecuencias hay si tomo la decisión de llevar una doble vida? De decir, bueno, pues ya Jesús pagó, ¿verdad? Las consecuencias en la tierra.
Hay un ejemplo que puso un pastor, y con esto no voy a mencionar pecados porque no quiero hablar de pecados. Lo que quiero hablar es la gracia de Dios. Si tú decides, si tú ves una lumbre grande, completamente, ¿verdad? Ves una chimenea o algo así, y tú voluntariamente dices, ay, qué bonita se ve la lumbre. Déjame, voy a ver si está calentita. Y vas y pones la mano así primero. Y luego, pum, otra vez. Y luego ya te gustó cómo se sentía en la piel. Ay, está calentito. Y luego la dejas ahí un tiempo. Y te quemas. Mi pregunta es, y es lógica, ¿Dios te agarró la mano y te la puso ahí? No. ¿Qué consecuencia hay cuando saques la mano? Está quemada. ¿Dios te mandó el castigo de la quemadura porque tú decidiste poner la mano en la lumbre? No. ¿De qué es consecuencia que tú te hayas quemado tu mano? De tu libre albedrío. El decir, por mis pistolas. De eso es consecuencia las cosas que hacemos. Muchas veces tengo un familiar que siempre me preguntaba, es que ¿por qué me ha ido como me ha ido? Y es que todos les va bien menos a mí. Es que Dios no me quiere a mí. Como el carro, súbete y échale una mirada para atrás nada más, en el retrovisor. ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué hice libremente? ¿Por qué estoy viviendo así? Dale una espejeada, acomódalo para atrás, pero no le eches la culpa a Dios. Y la religión enseña que la quemadura te la manda Dios para que te arrepientas y te acerques a Él. Que cuando eras infiel, Dios destruyó tu matrimonio para que entendieras que necesitabas ser fiel y luego regreses con tu esposa o tu esposo. Que la cirrosis te la mandó Dios porque tomaste mucho y quiere que te arrepientas. ¿Para qué? Para que dejes de tomar y lo conozcas. Son consecuencias de tus decisiones. Y eso es lo que a mí me duele, que la religión pinta a Dios como un juez malo. Cuando su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que lo único que tenía, lo dio para que tú fueses libre. Y hay iglesias llenas que le dicen a la gente, te está yendo como te está yendo, porque Dios te quiere aquí. Porque no lo has volteado a ver. No están hablando la palabra de Dios. Los están condenando más. Los están aventando más al pecado. No les están dando libertad. Eran presos del mundo y se vuelven presos ¿de qué? De la religión y de gente que está como líderes. Y yo les digo allá, huyan, pero pélense de ahí. Esa fue la liberación que trajo Dios a mí cuando conocí esta palabra. Te ponen como el pípila, la piedrota atrás en la espalda, de tantos requerimientos y de mi vida, mira mi vida perfecta. Y yo voy a orar por ti, la unción baja nada más por mí, y yo soy el que le debes de diezmar, y yo soy el que esto, y yo soy el que el otro. A ver, la misma sangre que está sobre ti es la que está sobre mí. La misma prosperidad que Dios te dio a mí, también me la dio a mí. Y si tú te tardaste 15 años en entender esto, yo lo puedo entender en un segundo. No somos embudos particulares de Dios, los líderes, por los cuales baja la revelación. Amamos a nuestro Padre y servimos por lo que conocemos de Él,
Pero cualquiera que lo ame y tenga una comunión con Dios puede llegar al mismo o mayor conocimiento. Y perdón, pero eso es lo que pasa con la religión. La consecuencia entonces de lo que pasa con el pecado es por el libre albedrío que nosotros usamos para cometer o no cometer una acción. Y aún así Dios nos ama tanto que las consecuencias de los actos que nosotros hacemos, Dios nos libra también, cuando volteas a ver a la gracia. Y este versículo, yo no sé, lo puedes volver a ponerme aquí, porfa, el pasado, creo, era Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando me acordaba de esto y veía lo que sucede en muchas iglesias, a mí me pasó una vez, y hablo de muchas, no nada más a iglesia que yo fui, hablo de muchas cosas que vi en muchas partes. Llegaba un matrimonio donde alguien había hablado con los pastores y había habido un caso de infidelidad. ¿De qué crees que hablaba el domingo el pastor? De las consecuencias de la infidelidad. Poniendo el dedo, vámonos para que le duela y se arrepienta. Vámonos, dale por ahí. Llegaba, le confesaba al pastor el que tomaba, embriaga el domingo, embriaga pero del espíritu, no del mundo, no el tequila, y ¡pum! El dedo sobre la llaga. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Hay ministerios que cuando identifican un pecado en su iglesia, lo que hacen es echarle más leña al fuego. Vámonos. Ya quieres que se apague la lumbre. Y lo que hacen es cuando está haciendo el carbón, me imagino yo, me lo imagino así gráficamente, agarran el líquido para prender el carbón y ya está la lumbre. Y ¡fum! Vámonos más. El domingo, ¡fum! Y la llamota otra vez para arriba. Y aquel que está escuchando, que no es infiel en la iglesia, dice, ¿por qué está hablando de infidelidad? Y se empieza a imaginar, bueno, ¿y si yo le soy infiel a mi esposa, qué va a pasar? Despiertan el pecado en los demás por estar hablando del pecado. Les dan ideas. Primera de Corintios 15:56. El aguijón, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Internacional. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mientras más los condenes y les hables, más los atas al pecado que están cometiendo. Porque no han conocido la libertad que Dios les ha dado en la gracia de ese pecado. Mientras más les hables y les digas, y las consecuencias son estas, y si no te arrepientes es esto, más los estás atando al pecado. Y yo no digo yo, lo dice la palabra de Dios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Si tú no lo cumples, no puedes cumplirlo y tratas en tus propias fuerzas, estás bajo la ley. Y esa es la que tiene el poder sobre el pecado y hundirte más. Y aún con esto, les digo yo creo que si hay personas que tienen acciones, adicciones o pecados de los cuales quieren ser sinceramente libres, pero debido a todo lo que se les ha enseñado, no han podido ser libres de esas adicciones.
han sido sinceros con Dios y les han dicho, oye, Señor, mira, soy honesto, he tratado yo, pero pasa un mes, pasan 2 meses y vuelvo. Ahora vamos a ver la palabra arrepentimiento en el griego. ¿Okay? Arrepentimiento en griego viene de la palabra metanoia, que significa cambio, mientras meta, que significa cambio, mientras que noia viene de la palabra nous, que significa mente. Por lo tanto, el arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Y hasta aquí todavía la religión esto lo ha explicado, pero ¿qué te han dicho? Es que metanoia, deja de pensar en eso, en el pecado que cometes, y piensa en esto. Y no se refiere a eso. Se refiere a que cambies tu forma de pensar, a que renueves tu mente. Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todavía la religión en metanoia te enseña a que debes de cambiar tu forma de pensar, pero con eso lo atribuyen a tus acciones. Y no se refiere a esto. La palabra de Dios se refiere a que transformes tu mente. Tu mente. No a que cambies inmediatamente tus acciones. Dice, primero transforma la mente y después de la transformación, cuando conozcas la gracia, va a venir la liberación del pecado. Aquí voy a leerles algo de voladita. Dice, por lo tanto, hermanos, y otra forma de lo que se ha usado mucho este versículo. Híjole. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cometes un pecado y te saca el pastor, no, aquí está, mira, tú no estás te estás presentando a Dios bien, tienes esta manchota bien grande ahí, entonces no puedes presentarte a Dios. Lo más común que llegó a escuchar yo en la religiosidad es que vi al hermanito aquel allá y el hermanito cantaba en la alabanza, bájalo, castígalo. Espérame. Sí, ¿por qué? Porque no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Y te ponen este versículo y te lo dan como un requerimiento. Te puedes presentar. ¿Cómo crees que vas a cantar? ¿Cómo creen que están los de abajo, hermanos? ¿Crees que Dios nada más recibe la alabanza de los que están acá arriba? No. Dios nada más el domingo está puesto los ojos sobre los que están aquí arriba para decir si pecó, bájalo. No. ¿Y los que están acá sentados? ¿Dónde está el ojo de Dios entonces? El ojo de Dios está sobre todos y todos somos agradables a Dios, aceptos en el amado. Este versículo a lo que te invita es que mediante tú renueves tu mente, tú hagas siempre una introspección sincera con Dios y digas, a ver, ¿qué área de mi vida estoy batallando? Eso es buscar al chivito, a lo que ibas a ofrecer y examinarlo. No le falta una piernita, está bien de su pelaje, no está tuerto, no está manco, no está cojo. Aquí está, Señor. Esa es la intención correcta. Todos nos vamos a presentar con algo, con una mancha delante de Dios.
pero hacemos una introspección sincera y decirle, Señor, me presento ante ti, pero esta área todavía está fallando. Y es cuando te examinas y dices, ok. Y la segunda parte de este versículo dice, ofrezcan su cuerpo sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo vamos a ser transformados? Mediante que crezca nuestro entendimiento de la palabra y de la gracia de Dios. Es cuando viene la transformación. ¿Cuál es el resultado de transformar nuestra mente y de creerle a Dios? Comprobar cuál es su voluntad. Buena, agradable y perfecta. La transformación de la mente es llegar al conocimiento de la gracia de Dios, donde ya no hay condenación por tus pecados, donde el perdón ha sido dado completamente. Y así entendemos que la voluntad, la buena voluntad y la voluntad buena y agradable de Dios es aquella que seas libre en todas las áreas de tu vida, que es la salvación, la liberación, sanidad y prosperidad. Y para respaldar esto, no sé si puedas poner ahí aquí Filipenses 2:12. Hay algo que hacer de parte de nosotros. Hay algo que podemos hacer. Si sabemos que ya somos agradables a Dios, si sabemos que ya no hay pecado que esté separándonos delante de Dios, si sabemos que ya no hay condenación, pero todavía somos honestos con Dios y nos presentamos y le decimos, mira, esta es el área en la que yo estoy declarando mi victoria. Hay algo que podemos hacer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados con vuestra salvación, con temor y con temblor. Y pues la mayoría ya sabe aquí que no está hablando de la salvación con Dios, ¿verdad? Sino está hablando de otra salvación. Y también te lo utilizan para decirte que aguas, porque si pecas vas a perder la salvación. No. Filipenses 12:2, se los voy a leer en la King James. No sé si lo tengas ahí él mismo, en la King James. Wherefore, 2:12, sí. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. ¿A qué salvación se refiere aquí? A la renovación, que trabajes en la renovación de tu mente para tu liberación, para tu sanidad, para tu prosperidad. Dios te dice, hey, todo esto ya te lo di en la cruz. Cuando tú dijiste, acepto a Jesucristo como mi Salvador, liberación, prosperidad, sanidad, dijo Jesús, consumado es, ¡pum! Ahí fue sobre ti. Y Dios te dice, work out, mediante la renovación de la mente, que ya lo tienes. No dejes que el mundo te engañe. No dejes que el mundo te diga que me debes algo. No dejes que el mundo te condene. Permanece firme en la promesa. Cuando nosotros creemos correctamente y entendemos correctamente lo que ha hecho Dios y que somos justos, no hay nada que pueda ponerse enfrente de nosotros. Absolutamente nada. El poder para luchar contra cualquier tentación no viene del exterior de tus comportamientos, no viene de tus acciones. El poder para luchar contra cualquier pecado y adicción viene del Espíritu, de adentro hacia afuera, del conocimiento. ¿Qué es lo que haces? Renuevo mi mente, sé que el pecado no tiene ningún amarre sobre mí
empiezo a declarar la liberación en vez de darle arraigue al pecado. No sé si lo dije bien, que se arraiga el pecado. Y mi espíritu empieza a quebrar las cadenas de la adicción. ¡Pum! Así es como trabaja el poder de Dios, de adentro hacia afuera. Y la religión te dice, primero afuera y luego hacia adentro. Y no se puede. Y para entender esto, tenemos que ser conscientes de lo que hemos escuchado de Dios. Hay ahorita lo que les mencioné, donde se predica en iglesias que se predica un Dios de justicia, de látigo, donde te está mirando con la lupa. Como dice el versículo ese, horrenda cosa es, ¿verdad? Siempre me acuerdo de ese versículo. Caer en manos de un Dios vivo. Así es que, hermano, si ayer hizo esto, qué bárbaro, horrenda cosa es, porque Dios lo vio. Y contéstale, a ti también te vio. A ti también te vio. Y no nada más ahorita, te ha visto toda tu vida. Y si quieres verte manchado, tan manchado estás tú como estoy yo. Y si quieres verte justo, tan limpio estás tú como estoy yo. Romanos 10:17. Lo voy a leer. Así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a hacer un movimiento ahí tremendo, ¿verdad? Vamos a la traducción viviente. Esto me gustó mucho cuando lo leí, eso les comparto. Así que la fe viene por oír. Ah, ya se adelantó el pastor ahí. Por oír la buena noticia acerca de Cristo, no la condenación. La fe no viene por oír los 10 mandamientos que me dice la iglesia que tengo que cumplir. La fe viene por oír que hubo alguien que pagó por todos mis pecados y que dijo, aquí está lo que tú necesitas. Eso es cuando la fe, ¡pum!, se dispara. No cuando alguien te está leyendo la cartilla todos los domingos y te está diciendo, no has cumplido. No están predicando fe, están predicando temor, condenación, angustia. Por eso la gente nunca en la religión va a poder ser libre de las adicciones o de los pecados, porque no hay fe. Y la fe viene por el oír lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Me libró de toda condenación, de toda consecuencia de pecado y de toda enfermedad. Lo que tú escuchas a donde tú vas es muy importante. ¿Qué doctrina escuchas? La diferencia, ojo en esto, entre recibir o no tu milagro está en lo que tú estás escuchando. Una vez recuerdo que conocimos una señora que fue por muchos años a una iglesia, muchos años. Siempre, todos los domingos, primera fila, de esas que les gustan a los pastores que llegan desde media hora antes. Y ahí estaba. Y nunca faltaba. Nunca faltó en toda su vida. Y sin embargo, se la llevó el cáncer. ¿Dónde está todo su esfuerzo? ¿Dónde están todos los días que dijo, es que a las 10:30 para que me vea el pastor? ¿Dónde está yo voy a los días de oración para que me vea el pastor?
¿Pudo eso contra el cáncer? No. Pudieron años, ojo, yo no sé quién necesita escuchar esto, años de serle fiel a una doctrina errónea, porque mucha gente es fiel por compromiso humano a doctrinas erróneas, que su espíritu ya les dijo que no están bien, pero por fidelidad al hombre siguen en donde están. ¿Pudo esa fidelidad contra el cáncer? No. Y sin embargo, lo que dicen es que era tan buena guerrera que Dios la necesitaba en el cielo. Y Dios la mandó llamar. No necesita a nadie en el cielo. Dios no te necesita a ti en el cielo. Ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Dios te necesita aquí, viviendo el cielo en la tierra. Dios te necesita que tú seas el que a los 120 años te despidas de tus hijos, no que tus hijos se vayan antes que tú. No me digan que no es cruel un Dios que se lleva a tu hijo antes que tú. Yo no sé cómo se atreve la gente a decir, Dios te lo prestó. Dios le da las guerras a los soldados más valientes. Hombre, dásela al vecino, no me tomes a mí en cuenta. El otro día me mandaron un meme de un boxeador todo así, todo tirado y todo ya con toda la sangre y todo, pues ya todo derrotado, ¿verdad? Sí. Y la frase, Dios le da las guerras a los soldados más valientes y todo. Yo no quiero estar así. No. Ni para mí va a ser un orgullo el decir, es que Dios me prestó a mi hijo y se lo llevó antes. ¡Hombre! Y el que lo diga lo dice de los dientes para afuera porque se enoja con Dios. Porque la voluntad de Dios es que tú partas antes que tus hijos. Que tú les dejes herencia para que sean sobreabundantes en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Pero los misterios de Dios, pues se la quitan con eso. Dios es misterioso y nadie conoce sus caminos. Sí, como hijo, ¿tú crees que yo le voy a dejar hacer ahí te va, Jorge, algo escondido? Un rompecabezas para que puedan llegar. Si les dejo una propiedad a cada uno, aquí te dejé esta rompecabezas, a ver cómo le haces, y si llegas aquí o allá, te lo ganas. Pero si no, no. Dios no tiene nada escondido para sus hijos. Nada. Que tu ignorancia como religión no puedas decírselo a la gente porque no sabes la voluntad de Dios. Esa es tu culpabilidad. Pero Dios para ti no tiene nada escondido. Su voluntad es clara y perfecta y agradable. Entonces, si su voluntad es agradable y perfecta, no me puedes decir que Dios me está arrebatando un hijo. ¿No? La religión te va a decir, Dios te quiere pobre para que seas humilde. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ¿para qué me quiere pobre? No, me quiere próspero. Él me quiere para sembrar semilla y que esta palabra que se está diciendo, se riegue y más gente sea liberada. No quiere que estés batallando económicamente. Nunca. Te va a enseñar por medio de la palabra, no por medio de agresiones. Estás enfermo como consecuencia de los pecados que has cometido. No, pues es que hermano,
Si le dio cáncer, algo debió haber hecho. Es consecuencia, castigo divino del Señor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. Y si te han dicho de lo contrario, y si te han enseñado de lo contrario, huye inmediatamente de ese lugar. Pero córrele, porque puede que la muerte te alcance allí. Levántate y patitas, ¿para qué las quiero? Salmo 103:8. Todos los que te dicen que Dios que te va a castigar, yo no son, dejan estos versículos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Primera de Juan 4:8. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Alguna vez Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, condenó a las prostitutas? Era amigo de las prostitutas. Era amigo de los que recaudaban impuestos. ¿A cuántos despreció Jesús aquí en la tierra? Todo el que se acercaba y quería ser sano, él que lo sanaba. ¿Por qué dicen que Dios es malo? ¿Cuándo dejó Jesús con hambre a la gente? Nunca. Al contrario, en la multiplicación de los panes y los peces les dio hasta que sobreabundara, hasta que el último comiera. ¿Qué te va a enseñar Dios con la pobreza? Nada. 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 Uy, pero es que ese era Jesús. Dios es otro. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por él. ¿Quién es el que enferma? ¿Quién es el que oprime? No es Dios. Jesús, ¿qué hizo? Sanó y liberó. Juan 14:9. Nueva traducción viviente. Jesús respondió: Felipe, yo lo imagino así, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. El mismo corazón que tuvo Jesús aquí es el que tiene Dios hoy contigo, porque son uno mismo. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre el Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que de mi Padre. Quien vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo tenemos que aplicar la fe y creer que Dios es bueno para ser libre de toda adicción, de todo pecado. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír
Y el oír por la buena, yo se los pasé en la nueva traducción viviente. Por la buena noticia acerca de Cristo, acerca de la libertad que te trajo Dios. Hechos 20:32. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Ojo, pastores, ojo, líderes. Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, no de condenación, que tiene el poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. La única palabra que tiene el poder para liberarte, prosperarte, sanarte, es la palabra de la gracia, no de la condenación. Ya por esto termino. Conocer el amor de Dios, lo que acabamos de hablar ahorita, nos fortalece siempre. Siempre nos va a fortalecer. Siempre nos va a edificar y nos va a estructurar el piso sobre el que estamos parados, sobre el que caminamos. Nos va a dar la confianza para ir por la vida firmemente. Y decir, oye, yo conozco, ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. El que ellos predican de la condenación, ese no es el mío. El mío me ama, dio a su Hijo por mí, me libró de todas las consecuencias del pecado en la cruz y tengo redención por mis pecados por su Hijo. Soy libre de toda adicción que quiera tenerme atada de por vida. Daniel 6:3. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En esta historia, yo sé que muchos ya la conocen, el rey Darío posiciona a Daniel para gobernar. Pero junto con él salen otros a gobernar, ¿verdad? Y como Daniel tenía un espíritu sobresaliente, los otros lo miraron. Tenía el favor y la gracia de Dios. Y los otros se pusieron celosos. Dijeron, ¿cómo le vamos a meter la zancadilla para que se caiga? Para que deje de tener favor. Esto está tremendo. Con el rey Darío. La iglesia, vida de fe, no tiene el favor con los de aquí. Tiene el favor de Dios. Como lo tenía Daniel. La gente cree que el favoritismo aquí en el mundo te va a llevar a un nuevo nivel. Otro día me dijeron a mí, es que se va a casar tal persona, ojalá te den a ti la boda porque eso te va a ver. Espérame, yo no dependo de eso, yo ya tengo el favor y la gracia de Dios. Y con y sin esa boda, yo ya soy próspero. Yo ya soy fructífero. Y el rey lo puso. Le hicieron una trampa y le hablaron al rey y le dijeron, oye, vamos, levanta un decreto, hombre, que tú seas el único que la gente pueda adorar. Y el otro, envanecido en su ego, dijo, sí, pues yo. Si es cierto que nadie más, ni un Dios, nadie, prohibido, nada más que me adoren a mí. Y pues Daniel oraba 3 veces al día a Dios. Y lo quisieron evidenciar. Y Daniel siguió orando y abrió las ventanas de su casa, ¡pum!, a que me vean orar. Vámonos al mero Dios. Y lo llevaron al juicio. Y el castigo era que lo pusieran en el foso de los leones. No importa cómo camina el mundo en contra tuya, o qué es lo que te diga el mundo, lo que tienes que hacer para ser victorioso. No importa cuál sea la circunstancia que se está presentando. Estamos viviendo una circunstancia en la política tremenda. Y yo siempre que me hablan para preguntarme, la victoria ya está dada y no puedes hacer nada con eso. Así me pongas adentro con los leones y estén sentados donde creen que van a rugir ellos.
ahí viene el rugido del león de la tribu de Judá. Y van a caer, porque esta nación le pertenece a Dios, completamente a Dios. Y todo el circo de papeles que han estado firmando ahorita, Dios lo va a deshacer en un instante. Y les va a decir, la vida sigue. El plan del matrimonio original sigue. Porque esta es mi nación, no la tuya, Satanás. No se conmuevan por lo que ven, por lo que la gente está diciendo o están oyendo en los noticiarios. Si Dios dijo, yo permanezco. Yo no necesito agradar a nadie aquí en la tierra y que me digan, estoy de acuerdo contigo porque ya se estableció esto. No. La palabra dice esto. Dios dijo esto y habló a través de sus profetas. Y a mí no me vas a mover. Así pase 1, 2 o 3 meses. Y si al 5.º mes me quieres llamar loco, llámame loco. Dios ya ganó. Y al final va a pasar. El rey lo mandó a poner en el foso de los leones. Y el rey, aún aunque lo puso, lo estimaba, pero había dado un decreto que tenía que cumplirse. Y cualquier que adorara a otro Dios tenía que ser metido ahí. Daniel 6:19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con triste voz. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios, había creído en Dios. No importa lo que quieran hacer y cuánto subestimen lo que estamos diciendo la gente. Estoy hablando específicamente de lo que está pasando en la nación. Cuánto nos digan, uy, ya se les zafó un tornillo. ¿Qué crees que pasó con Daniel cuando salió ahí y vio el rey que no se lo habían comido los leones? Un asombro de Darío. Él, su Dios le cumplió, y nuestro Dios nos cumplió a nosotros. Amén. Romanos 8:37, con esto termino. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada puede separarte nunca del amor de Dios. Ni aquello que no has sabido cómo ser libre de, pero que quieres cambiarlo. Dios te dice, sí hay salida. Ya fue provista por Jesús y el pago fue aplicado en él. Nada puede separarte del amor de Dios. Cuando Jesús derramó su sangre, y esto lo vamos a ver también en otra prédica, el hecho de que Jesús derramara su sangre es una continuidad en tu vida que permanece para siempre. Todo, lo hablaba con Roxana el otro día, todos los días de tu vida necesitas, todos los días, ¿se escucha bien? Todos los días de tu vida necesitas levantarte, todos los días ver cómo la sangre de Jesús cae sobre tu cuerpo.
Y se los voy a explicar esto en una próxima predicación, donde vamos a ver bíblicamente cómo esto sucede todos los días. La sangre, desde el día que Jesús la derramó en la cruz, sigue derramándose todos los días de nuestra vida. Es algo que es permanente. Todos los días que tú te levantas, esa sangre está fluyendo sobre tu cuerpo y limpiando y quitando todo lo sucio que pueda haber en ti. Gloria a Dios. Amén. Y van a cantar esta alabanza. Y quiero que nos ponemos de pie, chicos. Esa bendición, yo cuando escucho esta alabanza, chicos, yo siempre la escucho en tiempo presente, no en tiempo pasado o en tiempo futuro, como está ahí, ¿verdad? Perdón. Siempre la escucho en tiempo presente, porque ese es el amor de Dios nuestro Señor. Esa es la bendición que Dios trajo para cada uno de nosotros, que incluye liberación, sanidad, prosperidad, y cómo es derramada hacia nuestros hijos y a las generaciones que siguen y a las generaciones que siguen. Por eso es que siempre los invito a que tengan un conocimiento correcto del amor de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Y cómo nos ama?